Hoy vamos a entrar a estudiar un poco del Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. En el transcurrir de estas enseñanzas vamos a entrar en conceptos, algunos versículos, bueno, muchos versículos, porque predicamos lo que la Biblia nos enseña. Amén. De pronto podemos mirar puntos de vistas. Hoy vamos a centrarnos un poco más en un tema o en un subtema que es el Espíritu Santo de consolación. Amén. El Espíritu Santo como consolador. Amén. Y por eso vamos a mirar algunos puntos. Quiero que esté muy atento a la palabra del Señor. Amén. Recordemos que el Espíritu Santo en la palabra del Señor es un guía. Es un guía. Es Dios dirigiendo a su iglesia, a su pueblo, o con quien quiere hacer o tener un propósito. Amén. Acuérdense que la palabra o la etimología de Espíritu Santo viene del hebreo ruach. Amén. Y del griego neuma, que son términos que lo traducen como viento, aliento, aliento vital. Entonces es algo relacionado con lo que no se ve. Un espíritu no se ve. Pero ¿cuántos pueden sentir el Espíritu de Dios? Hay alabanzas poderosas, antiguas, como esa: el Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve. ¿Y cuántos no han cantado esa alabanza? Está aquí ¿para qué? Para consolar. Si usted busca en Juan capítulo 14, ¿quién lo tiene? ¿Hermana Ángela? Busque su Biblia, amén. Juan 14 del 15 al 26. Inicia, hermana Ángela, el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Todos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay un trabajo que se hace espiritualmente a diario en la vida de cada persona, y por eso siempre le recalco, o siempre debemos tener presente la oración. La oración. Cuando usted ora, no está orando con la almohada, no está hablando con la palabra, con la Biblia que a veces algunos colocamos allí. No estás hablando allí con tu sábana, con tu colchón, con el piso, el vitropiso. No estás orando con la pared, no estás orando con la ropa. Estás hablando con Dios. Estás hablando con Dios. Por eso es necesario volver a la oración, volver a la intimidad con Dios, porque a veces cometemos el error de hacer vanas repeticiones. Buenos días, Señor, gracias por este día que pasó, la noche que llega. Bueno, eso está patentado en Colombia por un padre. Y siempre repite lo mismo, y no está mal. Esa es su manera de expresar sus sentimientos, lo que él siente.
Es la manera de cómo Él expresa lo que está dentro de su corazón, de sus pensamientos. Pero, usted y yo somos distintos. Si yo le pregunto qué color le gusta a alguien, me va a decir de pronto el blanco. Y si le pregunto a otra persona, de pronto también me va a decir el negro. Habrán casualidades, habrán algunas cosas significativas donde va a resaltar el azul, por ejemplo. A la mayoría de caballeros les gusta mucho el azul. Porque pues, desde niño esa es la ropita que nos están poniendo. Azul o blanco a los varones. A las damas el rosa, el pink. ¿Cierto? El amarillito es el que más de pronto les puede gustar. Pero va pasando los días, los años, van pasando en ti las experiencias y te vas dando cuenta que no solamente el mundo es azul y blanco negro. El mundo está lleno de colores. De hecho, no les quiero hablar mucho de esto, pero hay animales que miran mucho más colores que nosotros. Hay animales que ni siquiera pueden mirar los colores, solamente el blanco y el negro, según estudios científicos. Pero usted y yo vamos descubriendo con el pasar de los años, con las experiencias que vamos adquiriendo, de que la vida es más que un solo color. Dios a ti y a mí nos hizo únicos. No existen dos igual a ti. No eres una fotocopia, ni a blanco, negro, ni a color. Pueden tener gustos parecidos a tu... Las parejas se van pareciendo. A mí no me gustaba tanto algunas comidas y con mi esposa he aprendido a disfrutar de lo que a ella también le gusta. Entonces vamos teniendo cosas en común. No es que ella me esté convirtiendo a ella o yo a ella. No. Ambos nos hemos puesto de acuerdo para cursar, iniciar, caminar, transitar un camino donde haya menos conflictos y haya más unión y más cosas en común. Más cosas que nos parezcan buenas. Por eso usted y yo, aunque somos tan diferentes, si usted se da cuenta, aquí la mayoría no tenemos la misma ropa, ¿cierto? Algunos tenemos algunos colores parecidos, el azul, el blanco, pero cada uno se vistió como quiso hoy. Algunos nos obligaron aquí a vestirnos. A mí sí me hicieron quitar mi blazer. Traía uno bien arrugado y que me quedaba así. Mi esposa, ya no te queda, amor. Tienes razón. Busqué uno que me quedara mejor. Porque no solamente es que yo me sienta cómodo, sino que también quiero agradar a la esposa mía. ¿Cierto? Por eso algunos tenemos conflicto con los colores muy, como dicen, sobresalientes. Pero si ese es el gusto, también hay que respetarlo. Con todo eso, Dios nos ha reunido aquí para alabarle, para exaltarle. Para exaltarle. Dígale gloria a Dios. Porque aunque somos muy distintos en conducta, en nuestra manera de ser, hay algo que nos une y ese es el poder del Espíritu Santo. Es quien nos guía y nos lleva a toda verdad. Quiero que leamos 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 9. Amén. ¿O ya leímos el anterior? ¿A quién le corresponde? Hermano Cristian, ¿puede ponerse de pie, por favor? Vamos, usted lee el primero, yo leo el segundo, por favor. 2 de Samuel 12, del 1 al 9. Inicia, hermano, por favor. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. El 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y creado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán:
vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Todos vamos a leer, todos el 8 y el 9. Vamos, hermano Cristian. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué historia, gracias. Qué historia tan impactante. Vamos preparándonos, amén. Qué historia tan impactante de un hombre que fue ungido. Acuérdese, la palabra de Dios cuando habla de unción se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Por eso los reyes de Israel, el profeta iba y los ungía, para que no solamente fuera un hombre el que estuviera delante del pueblo de Dios, sino para que por medio de la presencia de Dios fuesen dirigidos tanto el pueblo militarmente, políticamente, económicamente. El hombre ha querido sacar a Dios de las instituciones, de su corazón, de las familias, y por eso la sociedad cada día va de mal en peor. Y si enfatizamos en algunos asuntos, nos vamos a dar cuenta de que el mundo va de mal en peor. Y algunos dirán, los que leen la palabra, pues está escrito, el mundo está bajo el poder del abismo. Y muchos se escudan, pues ya esto no tiene solución. ¿Qué tanto da tirar un papel en la calle? No lo hagas. Cuida tu ciudad, cuida tu casa. Hay muchas personas que lo hacen eso. O ¿qué tanto es decir malas palabras? ¿Qué tanto es pelearme con todo el mundo? No lo hagas. La excusa no es que el mundo está mal en peor. Tú y yo debemos marcar la diferencia, porque tú y yo hemos sido ungidos bajo el poder del Espíritu Santo. Y el Señor no quiere que este mundo perezca. Aunque todo es vanidad, como dice el Salomón, aunque todo un día va a dejar de existir, el hoy sí importa. Porque el resultado del mañana va a ser tus decisiones hoy. Por eso su palabra dice, si hoy escuchas la voz de Dios, si hoy escuchares su voz, no endurezcas tu corazón. No es fácil tomar decisiones a la ligera. No es fácil decir las cosas y luego decir, hablé sin pensar. Eso es mentira. Nadie puede hablar o decir algo si no lo ha pensado. El único que tiene la capacidad de saber lo que está antes del pensamiento es Dios. Tú y yo somos muy limitados, a pesar de que Dios nos ha dotado con inteligencia, con capacidad intelectual. Tú y yo sabemos lo que hacemos y lo que queremos hacer. No hay una excusa cuando decimos, no te quise tratar mal. Si quisiste tratarla mal. No te quise herir, si quisiste herirla. Eso es muy diferente a un accidente. Hay cosas que tú y yo no podemos tomar el control. Me ha pasado, vas en el carro, vas en la bici o vas a pie y sin culpa le pegaste a algo, no tuviste la precaución, es muy distinto. Pero eso no te hace excepto de ser culpable o de tener cierta responsabilidad sobre tus actos o sobre nuestros actos. Por eso el cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios que está en su sano juicio, porque puede que el ebrio no piensa bien las cosas, pero sí sabe lo que hace. Sí sabe lo que hace. Puede que algunos tengan alguna discapacidad, pero siente lo que hace, piensa lo que hace. Usted y yo debemos guardarnos de toda especie de mal. ¿Cómo se hace eso?
llenándonos de la presencia de Dios. Dejar que el Espíritu Santo nos llene, que llegue a mi casa, que llegue a mi vida. No para simplemente marcar una diferencia, sino para comenzar a transformar lo que está mal en mí y ser el reflejo de lo que Dios quiere para mí, para mi familia, para mi iglesia. Por eso la iglesia debe estar llena del Espíritu Santo, para ser un reflejo de Cristo y no se vean tanto los lunares y los defectos que tanto tenemos. Porque algunos piensan y dicen, ¿y eso que son evangélicos? Sí, el hecho de que somos cristianos no quiere decir que somos perfectos. Aquí alguno tiene alas y va al cielo y baja, ninguno. Eso es mentira, nadie ha llegado ni siquiera al infierno. Y los que se ponen a predicar eso están mal. Ese lugar está preparado para alguien que se llama Satanás, sus demonios y el que no se arrepienta y busca a Dios. No coma así de esa manera, no trague entero, diluya las cosas, lea la palabra, aprenda más y más de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano Luis, ayúdeme por favor. Salmo 51. Usted comienza con el versículo 1 y yo el 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Muchas gracias, hermanos. Esto es paralelo. Aquí estamos hablando de un David arrepentido, de un hombre que de pronto miró a Betsabé y la miró muy guapa, la miró porque no estaba donde debía estar. Partiendo de allí, si Dios nos da una ocupación, hágalo, hermano. Si usted no tiene ganas de venir a la iglesia, preocúpese, porque es necesario congregarnos. No dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Si ya tú no tienes ganas de orar o ni siquiera has comenzado a hablar con Dios, te invito a que entres a esa dimensión poderosa. Si las cosas del Señor te han aburrido, si las cosas de Dios ya no tienen un significado para ti, preocúpate, porque le falta alimento a tu alma. Si ya no quieres seguir adelante en tu vida, como decíamos en el domingo pasado, te falta motivación para vivir. Y el motivo más grande que hay es la presencia de Dios. Es su Espíritu Santo, es su presencia. Este hombre debía estar en batalla. Y lo vemos lo que le dice el profeta Natán. A ti Dios te ha dado muchas cosas, te afirmó los pasos, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. No estaba dividido el reino. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mucho más. Al cristiano, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, se le olvida la dependencia de Cristo. Se le olvida la dependencia del Espíritu Santo.
Porque si usted cree que necesita algo, o yo mismo necesito algo, y lucho por esto y lucho por lo otro, espérate, Dios conoce de qué tenemos necesidad. Dios no busca de nosotros un esfuerzo sobrehumano, porque el hombre es limitado, el hombre es mentiroso. Nosotros podemos tener muchas buenas intenciones, pero en las manos de Dios está el cumplirlo o no. Por eso hay que aprender a vivir en la voluntad de Dios. Hay que llenarnos de su presencia. Hay que permitir que el viento, mire, el viento sopla de donde viene y no sabes, solo escucha su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde. Ponga el versículo, hermano. Mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero ¿qué dice después? Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Por eso hoy quería hacerlo más textual, porque necesitamos aprender más de su palabra. Los errores que cometemos, las caídas tontas que a veces nos pasan, las fallitas pequeñas, vienen por descuidos y por falta de conocimiento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. No quiere decir que tú y yo no tengamos una brújula, que debamos dirigirnos bien. Significa que debemos ser llenos de su presencia para así poder tomar buenas decisiones. No basarnos en nuestros conceptos, en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestro confort. Porque cuidado con el confort. Cuidadito con el confort. Cuidadito cuando llegamos a ese momento. Ya canto bien, ya toco bien, ya oro bien, ya ayuno bien, ya tengo una buena economía. Te estás conformando. Te estás conformando. No se haces caso. Siempre Dios nos lleva a grandes alturas. Siempre Dios tiene algo más grande para nosotros y por medio de nosotros algo más grande para los demás. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y queremos hacer cosas grandes y ocultas que no conocen los ojos, que no han visto algunos, pero no somos llenos de su presencia. Siempre les recalco, hermanos, Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que nosotros seamos unos miserables o que estemos siempre mendigando en la puerta. No. Dios nos levantó, afirma nuestros pasos, nos dirige, pero sí dejamos que lo haga. Y el primer obstáculo que encontramos para un propósito firme en Dios es nuestro orgullo. Nuestro orgullo. Nuestra falta de dedicación. Nuestra falta de crecimiento espiritual. Y la obediencia. David tenía que levantarse e ir a la batalla. Fue ungido como rey. Tenía una responsabilidad sobre el pueblo. Pero él prefirió quedarse allí. Y cuando alguien está sin oficio, siempre se van a venir malos pensamientos. Yo le voy a hacer una recomendación a todos. Yo sé que hay niños, pero si uno se puede duchar en 10 minutos, en 5, ¿por qué duramos media, una hora en el baño? ¿Por qué entramos con el celular al baño? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya oraste, mañana tienes que elaborar o hacer alguna diligencia en tu casa, ¿por qué te acuestas con el teléfono en tu mano? ¿Por qué? No tienes la intención de descansar. No tenemos la intención de cerrar los ojos. Si yo oro, me arrodillo. Si a los que no se pueden arrodillar, pues algunos oran acostaditos, ¿no? Pero si tú y yo podemos, arrodíllate. Humíllate ante Dios. Humillémonos ante Dios. Para que vengan esos tiempos de refrigerios. Y no es pelear con Dios, es hablar con Él. Si me llenaras con tu espíritu, Señor, fácil sería derrotar al tentador.
Entonces yo publicaría de tu amor y cada día predicaría tu salvación. Abierta está la puerta de mi corazón. ¿Qué más podría ofrecerte, Santo Dios? Qué bonita alabanza, ¿verdad? Pero si Dios te ha dado a ti un cántico nuevo. Hay cánticos, hay plegarias, hay oraciones, hay súplicas. Tanto que decirle a nuestro Dios. Y nos arrodillamos y comenzamos. Oiga, cuando usted ora de verdad, se siente. Tu alma y tu cuerpo lo sienten. Haga una estadística de cuántas veces ora usted en la semana. Hágalo, hágalo. Lo invito a hacerlo. Y se va a dar cuenta que hay una curva, hermano. Porque dice, el lunes después de la escuela dominical, el pastor predicó acerca del Espíritu Santo, me concentré, leí la palabra, me escuché, me acosté a las 8 o 10 de la noche, oré, dejé mi teléfono en modo avión, puse mi alarma. ¡Wow! Oré. El martes llegué cansado del trabajo. Los niños me tenían, ¡wow! Ya tenía que distraerme, mirar algunos reels, mirar cómo iba el mundial. Era necesario mirar algunos momentos, reírme, me distraje, se relajó mi cerebro. Ya me cansé, ya no pude orar, me recosté. Ya Dios sabe lo que yo pienso y lo que yo conozco. Me acosté. Mira, va bajando la curva. Ya no te está llenando de su presencia. Así le pasó a David. Y esto le costó caro. Le costó mucho. Demasiado, diría yo. Gracias a Dios por lo que podemos ser padre hoy. Y los que no, tranquilo, Dios en su tiempo nos da un hijo. Pero él se asomó donde no debía y miró una mujer desnuda. Sus ojos no estaban alabando a Dios. Su cuerpo no estaba consagrado en ese momento. Sintió cosas que no debía sentir allí. Y como tenía el poder, como tenía la autoridad, la mandó a llamar. La mandó a llamar. Porque algunos le echan la culpa a Dios. ¿Por qué tú dejaste que pecara? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué tengo tantas deudas? Y es tan fácil echarle las culpas a Dios. Es que ya tú sabías por qué lo permitiste. Es que no estabas en el lugar que Dios te dijo que estuvieras. ¿Qué haces metido en ese aparato cuando deberías orar, cuando deberías estar durmiendo, cuando deberías estar conversando con Dios, cuando deberías estar conversando con tus hijos, enseñándole la palabra de Dios, hablando con tu esposo? Amor, tenemos retos grandes, pero tenemos un Dios más grande. La culpa no es de Dios. El detalle está en nosotros. Gloria a Dios por David. Hermosos salmos, poderosos. Y leímos esto ahorita. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Yo creo que se quedó calladito en ese momento y dijo, borra mis rebeliones. Estamos hablando de una rebelión. No es cualquier pecado, hermano. Algunos discrepan en esto, pero para mí fue el primer pecado. No fue la desobediencia, fue la rebelión. Satanás se rebeló contra Dios. Quiso la gloria para él. Estamos hablando que David, el ungido, el hombre de Dios, el rey, mis respetos, que Dios lo bendiga, le está diciendo, borra mis rebeliones. Porque mientras yo debía estar luchando, siendo diligente, me quedé y pequé contra ti. Y usted se puede leer todo el capítulo de ahorita, 2 Samuel capítulo 12, léalo todo en su casa, léalo, le queda de tarea. Porque David mandó al esposo de esta mujer a la batalla.
Wow, es que yo soy David. Yo tengo dinero. Aquí nadie me ve. Y mandó a ese hombre a lo más feroz de la batalla y murió. Y como que creía que Dios no veía las cosas. Porque a veces creemos que Dios no nos está viendo. Hablamos mal de todo el mundo, hacemos cosas ilícitas, decimos mentiras, porque eso no es grave. Eso Dios no lo ve. Dios mente, eso pensaba David. Eso pensaba el salmista. Eso pensaba el rey. Eso pensaba el ungido. Y dijo, bueno, ahora es viuda, ya no hay pecado. ¿Cierto? Ya no hay pecado, es viuda, tráenla, tráenla a los palacios. La voy a hacer mi reina, porque es una viuda. Dios no da por inocente al culpable, hermano. A Dios no lo podemos engañar. Oiga, créame que es difícil a veces como pastor decir las cosas o tomar decisiones o disciplina, porque no somos nadie. Somos personas ungidas por Dios, servidores de la iglesia. Y a veces le dicen mentira en la cara a uno. Y uno sabe, uno siente, porque tratamos de llenarnos más de la presencia de Dios, no para usar eso como un cetro, no, o para tomar un poder, no, para orar, para restaurar y hacer algo poderoso en las manos de Dios. Ahora se imagina Dios mirando a David desposar a una viuda que la hizo viuda a él, porque él fue quien asesinó a ese hombre. Es que él no lo mató, no, él lo envió a la muerte y la tomó. Pero ¿por qué recalcas tanto el pecado si estamos en la gracia? El detalle es que por falta de conocimiento es que nos perdemos. Porque no nos dicen las cosas a tiempo, cometemos errores y algunos nos cuestan caro. Nos cuesta mucho porque no escuchamos a tiempo. Y la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando la palabra de Dios repite una palabra, en este caso se refiere a una afirmación y algo de relevancia. Lávame más y más. No solamente límpiame, no solamente pásame un pañito y ponme allí. No. Límpiame, échame agua, jabón, échame agüita y vuelve y lávame. Lávame más y más. Y límpiame de mi pecado. ¿Usted cree que hizo bien o hizo mal David? Dígalo. Estamos en una escuela dominical. ¿Estuvo bien lo que hizo David? No, ¿verdad? Pero él pensó que estaba calladito y nadie lo iba a ver. Todos hacemos cosas así. Llego al refri. Ay, pastor, ya se va a meter con la comida. Nadie me va a dar un yogur de Claire. Claire, en la semana que viene te compro otro. Era su merienda. Cosas indebidas, pequeñas. Pero hay cosas graves como estas. Pero Dios envió a un hombre, a un profeta, Natán, y le refirió la historia que leímos ahorita. Teniendo tantos corderitos, ovejitas, el hombre rico no tomó lo de él. No tomó en lo que Dios le había dado, sino que le pareció fácil tomar de lo de otro. Quitarle lo que otro tenía. No por envidia, no por nada, simplemente porque así lo quiso. Le pareció fácil. ¿Y qué hizo David?
¿Qué hizo? Lo leímos ahorita. Se enojó. Tal hombre es merecedor de la muerte. Oiga, yo creo que se quedó corto ahí el profeta, ¿ah? Para escribir esa historia. Yo digo que David tuvo que rasgarse los vestidos. ¿Cómo va a ser posible que alguien va a quitarle algo a un pobre, a un menesteroso, y tiró las... Discúlpeme, ¿no? Porque así actuamos cuando no somos culpables. Cuando pretendemos tener la razón, hablamos con mayor propiedad, ¿cierto? El agua es transparente y ¿quién me lo va a discutir? Y alzo así, como persas, levanto el pecho. ¿Quién me va a discutir esto? Y si alguno se levanta, venga, compruebe por qué esa agua no está pura. Y comienzo a discutirle porque tengo la razón, ¿verdad? Es fácil así. Desde su posición como rey era fácil hacerlo así. Pero cuando Dios toma una decisión, hermano, no se echa atrás. Por eso la tierra va a ser quemada. No porque Dios no nos ame, sino porque el hombre le ha fallado a Dios, desobedeció y se rebeló contra su creador. Así, perdónenme lo que están adelante. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. El dedo de Dios. Tú eres ese hombre. Oiga, cuando Dios nos habla, podemos tener corazones de piedra. Pero hermano, esa palabra es como martillo. Se va haciendo polvo, hermano. Nuestra razón, nuestro orgullo, nuestra manera de hacer las cosas, nuestro conocimiento, nuestra ciencia. Mi yo se destroza cuando de verdad Dios nos habla el corazón. Porque ¿quién podrá decirle mentiroso a Dios? ¿Quién puede decirle no tienes la razón si Él me está viendo desde que me levanto hasta que me acuesto? Si Él me está viendo cuando lloro, cuando río, cuando le desobedezco, cuando le soy fiel, cuando le somos infieles, aún permanece fiel. ¿Qué tenemos en contra de Dios? ¿Qué podremos decirle? Señor, no es así. Porque usted a mí me puede decir, no, pastor, así no fue, y yo no tengo la potestad de decirle las cosas. Le podré decir, hermano, pues Dios tiene el sentir en mí, y usted se va a enojar y hasta me puede pegar si quiere. Hasta me puede gritar, intratar. Porque es tu pensamiento, es tu manera de ver las cosas. Porque soy un ser humano, pero delante de Dios, ¿quién puede decir que tiene la razón? ¿Quién? ¿Quién podría? Esto le pasó a David. Por eso él tuvo que decir, versículo 3 del Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es como comienzan a cambiar las cosas para nosotros. Cuando reconocemos lo que hemos hecho, me equivoqué, fallé, y nos cuesta reconocer delante de Dios, del Padre de las luces, de su Espíritu Santo, nos cuesta reconocer nuestras acciones porque queremos ganar en todo. Aún aunque lo hayamos hecho mal, queremos ganar, aunque no tengamos la razón. No, pues ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a decir de mí? No, yo me paro allí en la raya y de allí nadie me mueve. Pero Dios está allí. Dios es inamovible. A Él sí nadie lo mueve. Por eso David tuvo que decir, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque la mujer quedó embarazada. Pero ya el profeta le había dicho que iba a morir el niño. Y que se metan con cualquier cosa menos con nuestros hijos, ¿verdad? Esto se ve en la naturaleza y se ve en la humanidad. Bueno, algunos han perdido el amor por los hijos. Que Dios devuelva ese amor. Igualmente los hijos hacia los padres. Pero cuando David se enteró de que su hijo iba a morir, ¿usted sabe qué hizo? ¿Qué hace una persona cuando se arrepiente? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando comete un error y ya
está descubierto. Porque si no está descubierto, lo encubre, ¿verdad? Dice, no, nadie sabe. Calladito nos vemos todos bonitos. No ha pasado nada. Pero ya era público. Porque David nunca andaba solo ahí en el trono. Ya los servidores habían escuchado, mi rey, oh, pastor, obispo, hermano, ¿cómo va a ser posible que usted hizo ese error, cometió ese pecado? Oh, no podía callar al profeta. Tuvo que reconocer de que cometió pecado contra Dios y que estaba siempre delante de él, porque el niño murió. Y el profeta se lo dijo, Dios a ti te ha perdonado, no te va a dar la muerte, pero tu hijo morirá. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oiga, a mí me llama la atención esto. ¿Usted sabe por qué? Porque, bueno, aquí ya hay abogados, pero tener un juicio justo es complicado, ¿o me equivoco? Aunque estén todas las pruebas, todo, es complicado, ¿cierto? Gracias. Pero David dijo, te he tenido por puro en tu juicio. Aceptó la disciplina de Dios, aceptó la voluntad de Dios. Y hoy en día muchos, incluyéndome, para la gloria de Dios se lo digo, no aceptamos a veces las cosas como Dios quiere. Nos apresuramos, por eso no hemos terminado el piso. ¿Cierto, hermano Cristian? No nos ha dado el tiempo, ¿verdad? No por pecado, porque queremos hacer las cosas corriendo, queremos tener las cosas para allá y no es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. Y de aquí en adelante comienza a reconocer lo que Él es. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde de tu rostro mis pecados y borra mis maldades. Hasta allí estamos hablando de un hombre que se ha arrepentido de sus actos. Porque en medio de la profecía, en medio de lo que le decía Natán, también había reconciliación de parte de Dios para el hombre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Todos leamos el 11, lo último dice, y no quites de mí. Samuel, ya vamos a, amén. No quites de mí. Sienten que han perdido la presencia de Dios en su vida. Vamos a cantar algo, está cayendo aquí, amén. Por favor. Ya vamos a terminar, hermanos. Póngase de pie un momento. Yo quiero que escuches la conclusión de esta primera parte. Yo le dije que iba a ser muy textual. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Después de que David reconoció todos sus actos, sus errores delante de Dios. Por eso aquí no hay confesionario, hermano. Porque hay que reconocer las cosas ante Dios, aunque Dios le muestra a los hombres. Dios muestra las cosas. Él tuvo una petición para Dios: no quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Usted sabe por qué le dijo así? Porque él no llegó a ser el que destrozaba a los leones en el campo, el que le fue a llevar comida a sus hermanos en la guerra, el que derrotó a un Goliat.
el que fue perseguido y cuando estaba en cuevas, allí Dios estaba con él, el que llegó a ser rey, el que perdió un hijo. Él no llegó a hacerlo solo. Dios estaba con él. Aún en esos momentos, felices, tristes, victorias, más que derrotas, tuvo muchas victorias. Al final Dios tuvo compasión de él y le regaló un hermoso hijo. Y dice la palabra que Dios se agradó de Salomón, el famoso rey Salomón, hijo de David, el hijo de la misericordia. Y termina diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Noble. Devuélveme el gozo de la salvación. ¿Será que tú has pensado que has perdido mucho en esta vida? Que llegan los años y como que ya hasta aquí llegué. Hay muchas personas así hoy. Si usted indagara hoy, muchos han perdido la razón de vivir. Pero aún más grave, hoy cristianos han perdido el gozo de su salvación. No sienten alegría al estar en la presencia de su Dios. Ya no hay una sonrisa en tu alma, porque tu rostro puede estar muy serio, pero tu alma puede estar contenta, llena de alegría y de gozo, porque conoce que el gozo del Señor es su fortaleza. Vuélvete a Dios. Acércate a Dios. Cantemos esa alabanza. En medio de esta alabanza, yo te invito a creer a que Dios hoy puede llenar todos tus espacios.